nombre es Angie Lorena Contreras Angarita, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y el día de hoy le hablaré sobre los materiales conglomerantes. Hablando sobre un poco de la historia, pues bien sabemos el uso de materiales de cementación es muy antiguo, ya que los egipcios utilizaban el yeso calcinado y puro, mientras que los griegos y romanos empleaban caliza calcinada y posteriormente aprendieron a mezclar la cal con agua, arena, piedra triturada o ladrillo y tejas quebradas. Este fue conocido como el primer concreto de la historia. Pues dentro de este material tenemos también lo que es la cal. Es un producto sólido de color blanco, amorfo aparentemente. Esta cal se clasifica en cal grasa, cal áridas o magras, cales hidráulicas. Con respecto al yeso, este se encuentra muy abundante en la naturaleza, en los terrenos sedimentarios. En el cemento Portland, pues es un producto que se obtiene por la pulverización del Kinder Portland, con la adición de una o más formas de sulfato del calcio. Pues dentro de esta misma unidad encontramos su fabricación, los procesos secos y húmedos, también los tipos de cemento Portland que van del tipo 1 al tipo 5, también cemento Portland son con incorporadores de aire, cemento Portland blanco, y cabe resaltar que en Colombia se produce el cemento Portland tipo 1. Algunas fábricas producen otros tipos de cemento Portland que generalmente son destinados para obras específicas. Otro tema muy importante sería el almacenamiento de este cemento, ya que el cemento almacenado en contacto con la humedad fragua más de fácil y desarrolla menos resistencia que el cemento seco. El aire de la bodega donde se almacena el cemento debe estar tan seco como sea posible. Debería taparse todas las grietas y aberturas. También hay que tener en cuenta los suelos. Los sacos de cementos no se deben almacenar sobre suelos húmedos, se deben colocar sobre plataformas que puedan ser de madera, y los sacos de cementos se deberán estivar juntos para reducir la circulación del aire. Mi nombre es Freddy Telles Hernández. En el día de hoy le voy a hablar acerca de agregados para concreto o mortero. La palabra agregados hace referencia a los materiales que conforman el concreto, siendo este una parte fina como lo son la arena y una parte gruesa como lo son las piedras. Ambos componentes son importantes para la realización del concreto y son de bajo costo. En realidad, ¿qué son los agregados? Son un conjunto de materiales que por lo general son inertes, que pueden ser agregados naturales o aquellos que se dan en la trituración de rocas de gran tamaño, que combinados junto con las pastas de cemento dan la formación del concreto. Este se clasifica según su origen, tamaño de partícula o densidad. Según su origen tenemos los agregados naturales, que son los que se originan a partir de rocas sedimentarias, rocas ígneas y metamórficas. Y los agregados artificiales, que son los que se originan a partir de procesos industriales. En cuanto a su tamaño tenemos agregados gruesos, como son la piedra, la grava y la gravilla. Agregados finos, como son las arenas gruesas, arenas medias y arena fina. Y en cuanto a la fracción muy fina tenemos la arcilla y el limo. Según su densidad tenemos los agregados livianos, agregados normales y agregados pesados. Además de ello tenemos una clasificación según su forma y textura, como lo son las partículas planas, partículas largas y partículas lajudas. Profundicemos sobre las propiedades físicas. Los agregados deben tener características idóneas acordes con las funciones del concreto. Una de estas es la granulometría, que se define como la distribución en el tamaño de las partículas según la masa de agregado. Además, esta es una de las propiedades más importantes de los agregados. Otra propiedad que depende de la porosidad en los agregados es la densidad. Esta se define como la relación entre la masa y el volumen que ocupa. A su vez, encontramos la absorción y humedad. Son dos propiedades que dependen directamente de la porosidad de los agregados. Son la capacidad absorbente de agua y humedad en los mismos, y depende en su mayoría de los tamaños de los poros. Buen día, mi nombre es César Javier Coronel Sierra y a continuación hablaremos sobre el agua de mezcla. El agua de mezcla es muy importante a la hora de hacer el concreto, ya que cumple dos funciones muy esenciales, lo que es la hidratación y lo que hace que esta mezcla sea manejable. De esta mezcla de concreto, parte del agua no presenta alteraciones o se evapora, por lo que deja espacio vacío, disminuyendo la resistencia y durabilidad del concreto. Para realizar el concreto se pueden utilizar cualquier tipo de agua natural que se pueda beber y que ésta no presente sabor ni olor. En cambio, las aguas superficiales a menudo presentan partículas en suspensión, tales como aceite, hojas, desechos vegetales. Entonces, para esto es mejor emplearse un tratamiento físico como filtración o sedimentación, porque si no, estas sustancias orgánicas contenidas en el agua afectan normalmente el tiempo de graduado inicial y su resistencia. Existen también impurezas inorgánicas que, según su límite permisible, es manejado para el proceso de mezcla, por lo contrario causaría deterioro gradual del concreto. Los mayores iones que presentan normalmente las aguas naturales son el calcio, el magnesio, potasio, cloruro, nitrato, el sodio y el bicarbonato. Y es importante, ya está establecido, que las aguas que contengan el total combinado de iones comunes no sea mayor de 2 gramos sobre litros. El agua de mar no debe emplearse para concreto reforzado porque minimiza su resistencia. Así es también. Hay algunos requisitos como recomendaciones para el agua a utilizar en la preparación de mezcla del concreto, como lo es el pH. Debe estar entre 6 a 8. Aguas con algas no es recomendado usar. El agua de mar para concreto no reforzado debe estar en 35.000 partículas por millón, así como también hay otras. Para determinar si el agua cumple o no con las normas establecidas, se debe tomar unas muestras para llevarlas a procesos de ensayo de tiempo de graduado inicial y ensayo de resistencia a la comprensión. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Carolina Angulo, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y hoy les vengo a hablar de la manejabilidad del concreto. La manejabilidad es una propiedad del concreto fresco que se refiere a la facilidad con que éste puede ser mezclado, manejado, transportado, colocado, compactado y terminado sin que pierda su homogeneidad, se exude o se segregue. El grado de manejabilidad apropiado para cada estructura depende del tamaño y forma del elemento que se vaya a construir, de la disposición y tamaño de refuerzo y de los métodos de colocación, compactación. Así, por ejemplo, un elemento delgado o muy reforzado necesita más fluidez que un elemento masivo o poco reforzado. ¿Cuáles son los factores que influyen en la manejabilidad del concreto? Para gradación del agregado fino, cuando la arena se encuentra con partículas de gran tamaño, existen estos espacios que deben ser llenados con pasta de cemento y agua para que la mezcla sea manejable y no quede porosa. Para ello es recomendable que el agregado fino no deba retener más de un 45% entre dos mallas consecutivas, considerando la serie de tamices número 4, 8, 16, 30 y 100. Para que la mezcla sea adecuada, el agregado utilizado en muslos delgados lisos tendrá más de un 15% de partículas que pasen por la malla número 50 y más de un 4% que pasen por la malla número 100. Debe evitarse la utilización de arenas muy finas o muy gruesas. Con las primeras se obtendrán mezclas que se agreguen y con las segundas mezclas ásperas. Para gradación del agregado grueso, una grava o molienda mal gradada representa excesos de vacío que deben ser rellenados con mortero para un mejor manejo de la mezcla. Para ello es necesario utilizar un agregado grueso de granulometría discontinuo, es decir, sin tamaños intermedios, y un agregado fino con el cual las partículas más pequeñas sean eliminadas de esta forma. Es viable obtener igualdad de consistencia con un menor contenido de cemento. Forma y textura superficial de los agregados. Los agregados gruesos son partículas alargadas, rugosas y ásperas. Demandan una mayor cantidad de mortero en una mezcla a diferencia de los compuestos por partículas redondas y lisas. De esta forma, mantener una manejabilidad estable, por ello es muy recomendable. Se debe tener en cuenta que debe tratarse de utilizar en lo posible las arenas naturales en lugar de las obtenidas durante el proceso de trituración de rocas, arenas manufacturadas o trituradas. Entre los agregados gruesos, especialmente los triturados, deben preferirse los que tienen una forma aproximadamente arredondeada o cúbica. Puede permitirse un porcentaje moderado de partículas aplanadas o alargadas para un efecto de manejabilidad de la mezcla. La manejabilidad del concreto fresco está determinada por el efecto lubricante de la pasta, del cemento y el agua, el cual está influenciado por la cantidad de pasta con respecto a la de los agregados. Si esta relación tiene un valor alto, los agregados podrán moverse libremente dentro de la masa de concreto. Si la cantidad de pasta se reduce en un punto en que no es suficiente para llenar los espacios vacíos y permitir que los agregados floten, la mezcla se volverá granulosa y áspera. La fluidez de la pasta también es muy importante. Se debe tener en cuenta que para una cantidad de pasta y agregados, la plasticidad de la mezcla dependerá de las cantidades relativas del agua y del cemento en la pasta. Una pasta con poca agua y mucho cemento será muy rígida. No podrán admitir la adición de los agregados sin llegar a ser enteramente inmanejables. Factores externos que influyen en la manejabilidad del concreto. Están los métodos de mezclado. Por ejemplo, si el mezclado se realiza de manera manual, se requiere un concreto de consistencia más fluida que si el mezclado se realiza de manera mecánica. También están los tipos de colocación. Dependiendo del tipo de colocación que se vaya a usar en la obra, se debe requerir una mezcla con una determinada trabajabilidad. Así, por ejemplo, una mezcla colocada en caída libre desde una altura de 1,20 requiere una consistencia diferente a una mezcla colocada por una canaleta o mediante una manguera flexible, con una altura de caída de 20 centímetros. En unidad 5 hablaremos sobre la economía del concreto, que es donde encontramos la combinación más apropiada entre los agregados disponibles, que es el agua, el cemento, y en ciertos casos se requieren algunos aditivos, utilizando la mínima cantidad de grosor por unidad de volumen de concreto y que dé por resultado una mezcla que cumpla con los requisitos de manejabilidad, resistencia y durabilidad necesarias para una estructura determinada. En esto tenemos dos factores que influyen directamente en la economía, que es la gradación, la forma y la estructura superficial de los agregados que tenemos y la fluidez del grosor. En ella tenemos un tamaño máximo del agregado grueso, que si dividimos la resistencia de un concreto por su contenido de cemento, se obtiene una medida de eficiencia de cemento. Por lo tanto, la máxima eficiencia significará obtener una máxima resistencia a la compresión utilizando el mínimo contenido de cemento. El porcentaje de arena en el agregado total se puede expresar en volumen o en masa, que para una mezcla preparada con unos agregados dados existe un porcentaje óptimo de arena con el cual el contenido de cemento será el mínimo necesario para obtener una consistencia determinada. Tenemos un método que se emplea normalmente para determinar el porcentaje óptimo de arena, que consiste en buscar la combinación de los agregados disponibles que produzca la máxima densidad, y este método es propuesto por Fuller.